Aventuras de 3 rusos y 3 ingleses en el África Austral. CAP y Tulo PNMR. 2 hombres observaban con suma atención las aguas del río Orange. Tendidos a la sombra de un sauce llorón, conversaban animadamente. Era el 27 de enero de 1854. En el lugar donde se encontraban nuestros hombres, el Orange se acercaba a las montañas del Duque de York, ofreciendo un espectáculo sublime que quedaba encuadrado en el horizonte por los montes Gariepinos. Famoso por la transparencia de sus aguas y la belleza de sus orillas, el Orange puede rivalizar con las 3 grandes arterias africanas, el Nilo, el Níger y el Zambeze, y se caracteriza por sus crecidas, rápidos y cataratas. Allí mismo, en la zona descrita, las aguas del río precipitábanse desde una altura de 120 metros, formando una cortina de hilos de líquido que desembocaban en un torbellino de aguas tumultuosas, coronadas por una espesa nube de húmedos vapores. De aquel abismo se elevaba un estruendo que aturdía, agudizado por los ecos de la llanura en calma. Estas bellezas naturales atraían la atención de uno de nuestros hombres, mientras que el otro viajero permanecía indiferente a los fenómenos que se ofrecían a su vista. El viajero indiferente era un cazador, bushman, excelente representante de una raza valiente que vive en los bosques, entregada al nomadismo. De ahí su nombre, bushman, que significa hombre de los matorrales. El bushman pasa la vida errando en la región comprendida entre el río Orange y las montañas del este, saqueando los campos de cultivo y destruyendo las cosechas de los colonos, en venganza por haberle arrojado hacia las áridas comarcas del interior. Nuestro bushman tenía alrededor de 40 años y era de elevada estatura y fuerte musculatura, que se trataba de un individuo enérgico que daba demostrado por la soltura y libertad de movimientos de su ágil y esbelto cuerpo. Hijo de padre inglés y de madre hotentote, hablaba frecuentemente la lengua paterna, lo que le permitía un trato regular con los extranjeros que visitaban la zona. S.O. traje, mitad hotentote y mitad europeo, se componía de una camisa de franela roja, una especie de casaca y un calzón de piel de antílope. Llevaba al cuello un pequeño saquito, en el que guardaba el cuchillo, la pipa y el tabaco, cubriendo su cabeza con algo parecido a un casco de piel de carnero. Varias anillas de marfil en su muñeca y una capa de piel de tigre a su espalda eran los elementos que completaban tan singular indumentaria. A su lado dormía un perro, ajeno a las cavilaciones de su dueño y a las de su acompañante, un joven de unos 25 años que ofrecía un vivo contraste con el cazador. Su temperamento flemático se manifestaba en todas sus acciones, no dejando dudas sobre su origen inglés. Su traje indicaba que los desplazamientos no le eran familiares, pues más parecía un funcionario que un indómito aventurero. Pero William Emery no era ni lo uno ni lo otro, sino un sabio distinguido, astrónomo, agregado al Observatorio del Cabo. Asombrado por las maravillas de aquella región desierta del África Austral, situada a algunos centenares de kilómetros del Cabo, Emery disfrutaba de la paz del momento, ajeno a las impaciencias que atacaban habitualmente al intrépido cazador. Cálmate, Mokoum, decía el astrónomo, no hay nada que te divierta cuando no estás cazando, pero ya falta poco para que lleguen los que esperamos. Señor Emery, respondió el cazador, en un perfecto inglés, hace ya 8 días que estamos aquí, y aún no sabemos nada de ellos. Ningún hombre de mi tribu ha permanecido nunca 8 días en el mismo lugar, y comienzo a impacientarme. Querido amigo, venir desde Inglaterra no es fácil, de modo que bien, podemos concederles un retraso de 8 días. Los viajeros que estaban esperando debían emprender un viaje de exploración por el África Austral. Emery y Mokoum habían recibido la orden de prepararlo todo y aguardar la llegada del coronel Everest en las cascadas de Morgheda, hecho que cumplimentaban en ese momento. Mokoum apretó fuertemente el cañón de su rifle, en un gesto que le era característico. Portaba un mantón de excelente factura, con bala cónica, que le permitía batir un antílope a una distancia de 800 metros. A diferencia de sus compañeros, Bushmen prefería las armas europeas al carcaj y las flechas envenenadas. ¿Está usted seguro de que la cita es aquí, en las cascadas de Morgheda, a finales de enero?, preguntó Mokoum con desconfianza. Desde luego, respondió el astrónomo. Mas, como el cazador no pareciera quedar muy satisfecho con esta afirmación, Emery le mostró la carta que le había enviado.
El señor Airy, director del observatorio de Irreiguiti, Mokoum dio vueltas y más vueltas al papel, hasta que al final se lo tendió a Emery, con la petición de que se lo leyera. El joven sabio, dotado de una paciencia a prueba de las impaciencias de su amigo y compañero, relató una vez más la historia que ya le había repetido unas 20 veces en el curso de los últimos tiempos. En los días finales del año de 1853, William Emery había recibido una carta que le notificaba la próxima llegada del coronel Everest y de una misión científica internacional que se disponía a recorrer el África Austral. La carta del señor Airy no mencionaba la razón y los objetivos de la citada expedición, pero Emery era un hombre educado y jamás hacía preguntas a sus superiores. Así pues, cumpliendo las indicaciones, Emery había dispuesto en la Taku, una de las estaciones más septentrionales de Potentocia, los carromatos, víveres, armas y, en resumen, todo lo necesario para el abastecimiento de una caravana nómada. Emery entregó el mando de esta caravana a Mokoum, pues tenía fama de buen cazador y estaba acostumbrado a tratar con extranjeros. No en vano había formado parte de las expediciones de Anderson y Livingstone, dos de los más intrépidos descubridores de las excelencias del continente africano. Las cascadas de Morgheda eran, por tanto, el lugar elegido para la llegada de los últimos viajeros, los integrantes de la Comisión Científica. La fragata Augusta de la Marina Británica trasladaría a los científicos hasta las cataratas. Emery y Mokoum hicieron el viaje en un medio más modesto, pero más práctico para aquellos parajes. Habían utilizado un carromato, pues debían retornar en él con los viajeros y sus equipajes a la Taku. Cuando William Emery terminó de repetir este estribillo, que ya conocía casi de memoria, a su amigo Mokoum, ambos se acercaron a la orilla de un precipicio situado sobre las cataratas. Observaron atentamente el curso del río, pero no había nada nuevo sobre sus aguas, ni el menor objeto alteraba el curso del río. Es de advertir que el mes de enero corresponde al de julio en las regiones boreales, por lo que el sol caía casi perpendicular sobre la zona indicada, alcanzando casi los 40 grados de temperatura a la sombra. La brisa del oeste moderaba un poco aquel calor, permitiendo que un occidental como Emery pudiera soportarlo a duras penas. Ningún ave animaba la soledad de aquellas horas calurosas, y los cuadrúpedos se refugiaban en el verde de los matorrales, sin atreverse a salir de aquel frescor pasajero. Solo el estruendo de la catarata y las voces de los dos hombres llenaban el aire de ruido. ¿Y si sus amigos no vienen?, preguntó Mokoum. Vendrán, son hombres de palabra, pero hay que tener en cuenta que dijeron que llegarían a finales de este mes, y solo estamos a 27. ¿Y si llega a final de mes y no vienen, qué haremos?, insistió el cazador. Entonces pondremos a prueba nuestra paciencia y les esperaremos hasta que lo considere conveniente. Por todos los dioses, si hemos de confiar en su paciencia, nos quedaremos aquí hasta que el Orange pierda sus aguas. No será necesario, respondió Emery con su calma habitual. Es preciso que la razón domine siempre nuestros actos, y la razón me dice que es probable que el coronel Everest y sus amigos hayan encontrado dificultades en su viaje, dificultades que lógicamente pueden retrasar su llegada. Además, si alguna desgracia les ocurriese, la responsabilidad caería justamente sobre nosotros. No, amigo mío, es preciso esperarles. El carromato nos ofrece un abrigo seguro durante la noche, disponemos de las suficientes provisiones, y la naturaleza es tan hermosa en este lugar que merece la pena admirarla. Si usted lo dice. Emery observó la expresión de aburrimiento que se advertía en el rostro del bushman y procuró alentarle. En cuanto a ti, le dijo, ¿qué más puedes desear? La caza es abundante y no te retiene ninguna obligación, de manera que puedes dedicarte a tirar contra los gamos y los búfalos mientras yo espero la llegada de los viajeros. El cazador comprendió que las palabras del astrónomo contenían una invitación y resolvió, por tanto, irse por algunas horas a dar una batida por los alrededores. Mokoum silbó a su perro Top, una especie de can hiena del desierto de Kalahari, y ambos se internaron en la maleza de un bosque cuya extensión coronaba el fondo de la catarata. William Emery se tendió al pie de un sauce y se entregó a sus reflexiones. ¿Cuál era el objeto de la expedición que habían de emprender en cuanto llegaran los viajeros? ¿Qué problema científico pretendían resolver en los desiertos del África Austral? ¿Por qué razón se había dirigido a él el señor Airy?
Cierto es que Emery se había convertido en pocos años en un sabio familiarizado con el clima de las latitudes australes, adquiriendo conocimientos al respecto que podían ser de gran utilidad para sus colegas del Reino Unido próximos a llegar, pero aquello no explicaba suficientemente el interés del señor Airy en su persona. Estas preguntas y respuestas circulaban por la cabeza del joven astrónomo. El calor y la languidez consiguieron vencer su resistencia, y muy pronto se quedó dormido. Cuando despertó, el sol se había escondido ya tras las colinas occidentales, que dibujaban su perfil pintoresco en el horizonte inflamado. La hora de la cena se aproximaba, y era preciso retornar el carromato, que se encontraba en lo hondo del valle. En aquel instante preciso una detonación resonó entre un matojo de arbustos, y el cazador y su perro asomaron por la linde del bosquecillo. Mokoum traía el cadáver de un animal recién abatido. ¿Es esa nuestra cena?, le preguntó alegremente el astrónomo. Por toda respuesta, Mokoum echó al suelo el animal, cuyos cuernos se retorcían en forma de lira. Se trataba de un antílope, más comúnmente conocido con el nombre de chivo saltador, que se encuentra frecuentemente en las regiones del África austral. Su carne es excelente, y sirvió para llenar el estómago de los hambrientos expedicionarios. Los dos hombres cargaron pues la caza en medio de un palo colocado transversalmente sobre sus espaldas, abandonaron las cimas de la catarata, y media hora más tarde llegaron a su campamento situado en una estrecha garganta del valle. Allí les esperaba el cargamento guardado por dos conductores de raza bochjesmana y la apetitosa cena. Capítulo 2. Los 3 días siguientes al 27 de enero, Mokoum y Emery no abandonaron el lugar de la cita. El bushman, dando rienda suelta a sus instintos de cazador, perseguía a los animales por aquella región llena de bosques, en tanto que el astrónomo vigilaba el curso del río. Hombre acostumbrado a pasar largas horas frente a los libros y los cuadernos, encerrado en la soledad y la oscuridad de los pequeños laboratorios, o bien con los ojos pegados a su telescopio, Emery saboreaba ahora la existencia al aire libre. Apenas notaba la molestia de la larga espera, fortificando su espíritu fatigado por los estudios matemáticos. Llegó al fin el 31 de enero, último día fijado por la carta del señor Airy. Si los expedicionarios no aparecían en esa fecha, el joven William se vería forzado a tomar una determinación, cosa que le disgustaba enormemente. No podía marcharse sin ellos, pero tampoco podían esperarles indefinidamente. ¿Por qué no vamos a su encuentro?, propuso Mokoum. Si vienen por el río, tarde o temprano daremos con ellos. Es una buena idea. Haremos un reconocimiento en la parte baja de las cascadas. ¿Pero conoces bien esta parte del Oranje? Sí, señor, lo he remontado 2 veces, desde el cabo Voltas hasta su unión con el Art, en el Transvaal. ¿Y su curso es navegable en todo su trayecto? A excepción de estas cascadas de Morgheda, el río es navegable en toda su extensión, aunque al final de la estación seca casi no lleva agua, hasta unos 8 kilómetros antes de su desembocadura. Allí se forma una barrera contra la que se estrella violentamente la marejada del oeste. En ese caso seguiré tu consejo. El cazador se colgó su arma al hombro, silbó a su perro, y comenzó a descender, siguiendo el curso del río, por su margen izquierda. Emery le seguía en silencio. El camino ofrecía muchas dificultades, debido a que los ribazos de la orilla, erizados de maleza, desaparecían bajo un lecho de plantas diversas. Las guirnaldas se cruzaban de un árbol a otro, tendiendo una red vegetal ante el paso de los viajeros y obligando a Mokoum a hacer uso constante de su cuchillo. 2 horas después ambos expedicionarios habían recorrido apenas 6 kilómetros. La brisa soplaba entonces en poniente, permitiéndoles escuchar los ruidos que se producían corriente abajo, pues el viento ahogaba el murmullo de la catarata. El Oranje, en ese punto, se prolongaba en línea recta por espacio de 5 kilómetros. El lecho estaba profundamente encajonado por un doble farallón gredoso cuya altura superaba los 60 metros. Detengámonos un momento a descansar, propuso Emery. Mis piernas no son tan fuertes como las tuyas y resisten mal los caminos intrincados como este. Desde aquí podremos observar unos 5 kilómetros de río. El astrónomo se tendió pues sobre la hierba, mientras Mokoum y su perro seguían dando paseos por la orilla, en espera de los viajeros. Hacía escasamente media hora que el
Bushman y su compañero se encontraban en aquellos lugares cuando William Emery vio que el cazador, apostado a un centenar de pasos de donde el joven se encontraba, daba muestras de una atención extraordinaria. Abandonando su lecho de musgo, el astrónomo se dirigió hacia el punto donde se había detenido su amigo y le dijo: ¿Has visto algo, Mokoum? No, señor, no veo nada, pero estoy acostumbrado a percibir todos los sonidos de estos lugares y me parece escuchar un raro zumbido. ¿Un zumbido? Sí, señor, parece provenir del curso inferior del río. Tras decir esto, Mokoum aplicó su oreja sobre la tierra y escuchó con suma atención durante algunos minutos. Finalmente se puso en pie, meneó la cabeza y exclamó: «Debo de haberme equivocado. Puede que solo fuera el ruido de la brisa al pasar entre las hojas de los árboles. No obstante, parece como si». El cazador volvió a prestar atención, pero no podía asegurar nada con precisión. Ver su desazón, Emery le dijo: «Será mejor que bajes hasta el nivel del río. Si el ruido está producido por una embarcación, allí lo escucharás mejor, pues el agua propaga los sonidos con mayor nitidez que el aire». Tiene usted razón. Mokoum descendió por el ribazo, escarpadísimo, ayudándose con las matas de hierbajos que por allí crecían. Después se metió en las aguas hasta que éstas le cubrieron hasta las rodillas, aplicó su oreja a la superficie del río y exclamó: «Se oye». Es verdad, es un golpe continuo y monótono que se produce en el interior de la corriente, algunos kilómetros río abajo. El cazador regresó entonces junto a Emery y ambos permanecieron alerta, dispuestos a esperar nuevos acontecimientos. Transcurrió una hora interminable, al cabo de la cual Mokoum gritó: «¡Una humareda!». Emery dirigió su vista hacia el lugar que apuntaba el cazador, y al fin logró distinguir claramente una chimenea que vomitaba un gran torrente de humo negro, mezclado con vapores blancos. La tripulación avivaba seguramente los fuegos, con el fin de aumentar la velocidad y poder hallarse en el lugar de la cita en el último día que se había convenido, porque en aquellos momentos el barco se encontraba a unos 13 kilómetros de las cataratas de Morgheda. Era entonces mediodía. Como aquella zona no era muy a propósito para el desembarco, el astrónomo resolvió regresar al punto de partida, aunque ello le supusiera dar marcha atrás. Al llegar de nuevo a la inmensa cascada, eligieron un remanso formado por el río a unos 400 metros de distancia del torrente de agua, una pequeña ensenada natural en la que el vapor podría fácilmente recalar, pues el agua era profunda hasta en la misma orilla. Divisaron un instante la popa de la embarcación, donde ondeaba la bandera británica. Más pronto quedó el vapor cubierto por las copas de los inmensos árboles que se inclinaban por encima de las aguas. Tan solo se escuchaban los agudos silbidos de la máquina, los cuales no cesaban ni un segundo. La tripulación trataba de señalar así su presencia en los alrededores de Morgheda. Era un llamamiento. Mokoum respondió disparando su carabina, y la detonación fue repetida con estruendo por los ecos del río. Cuando embarcación y viajeros de a pie estuvieron frente a frente, Emery hizo un ademán. El buque, obedeciendo las indicaciones, fue a colocarse suavemente cerca de la orilla. Se arrojó una amarra y el Bushman se apresuró a tomarla, sujetándola a un sauce tronchado. Un hombre de elevada estatura se dejó caer en el ribazo con ligereza y avanzó hacia Emery al mismo tiempo que sus compañeros comenzaban también a desembarcar. William Emery avanzó a su vez hacia el desconocido y exclamó: «¿El coronel Everest?» «¿El señor William Emery?», preguntó el aludido. El astrónomo y su colega del observatorio de Cambridge se saludaron, estrechándose la mano. Los otros viajeros habían llegado ya junto a ellos, y el coronel les dirigió estas palabras: «Señores, permítanme que les presente al honorable William Emery, del Observatorio del Cabo, quien ha tenido la amabilidad de acudir hasta aquí para buscarnos». 4 pasajeros saludaron sucesivamente al astrónomo, que correspondió a sus saludos afectuosamente. Después, el coronel les presentó oficialmente, con la característica flema de los británicos, diciendo: «Señor Emery, Sir John Murray, de Devonshire, compatriota suyo, el señor Matthew Strux del Observatorio de Pulkowa, el señor Nicolás Palander, del Observatorio de Helsingfors, y el señor Michel Thorne, del Observatorio de Kiev. Estos 3 señores son eminentes sabios rusos que representan al gobierno del zar en nuestra comisión internacional». Hechas las presentaciones, Emery se puso a disposición de los recién llegados. Debido a su posición en el observatorio del
cabo, el joven astrónomo se encontraba jerárquicamente subordinado al coronel Everest, delegado del gobierno inglés, quien compartía con Matthew Strux la presidencia de la comisión científica. Emery conocía de oídas al sabio británico, pues sus estudios sobre las reducciones de nebulosas y cálculos sobre las ocultaciones de las estrellas le habían hecho extraordinariamente célebre. Tendría el coronel Everest unos 50 años, y se caracterizaba por ser un hombre frío y metódico. Su existencia estaba determinada matemáticamente, hora por hora, y nada era imprevisto para él. Se podía decir, sin exagerar, que todas sus acciones estaban reglamentadas por el cronómetro. Sir John Murray también venía, precedido por la fama. Era un sabio adinerado que honraba a Inglaterra con sus trabajos astronómicos. La ciencia le ocasionaba grandes sacrificios económicos, pero tenía el valor y la inquietud que había caracterizado a hombres de la talla de Ross y Lord Elgin. Uno de sus hechos más notables fue la concesión de 20.000 libras esterlinas para el montaje de un reflector gigantesco rival del telescopio de Parsonstown, gracias al cual se habían podido determinar los elementos de cierto número de estrellas dobles. Sir John Murray contaba unos 40 años, tenía aires de gran señor, y su semblante impasible jamás dejaba traslucir sus emociones. En cuanto a los tres rusos, Strux, Palander y Thorne, Emery tampoco les conocía personalmente antes de ahora, pero sí había recibido noticias de sus trabajos. Palander y Thorne respetaban sobremanera a Matthew Strux, jefe de la expedición de su país y presidente, junto con Everest, de la comisión científica. Llamó la atención a nuestro joven amigo el hecho de que se tratara de 3 ingleses y 3 rusos, así como la observación de que la tripulación del vapor se compusiera de 10 hombres divididos por igual regla matemática internacional, 5 ingleses y 5 rusos. El coronel Everest fue el primero en romper el silencio que siguió a las presentaciones. Miró a Emery y le dijo: «Tengo por usted una gran consideración, debido a esos trabajos que ha realizado y que le han valido, a pesar de su juventud, una merecida fama. No le extrañe, pues, que pidiera al gobierno inglés que le designara para tomar parte en las operaciones que vamos a emprender». William Emery se inclinó en señal de agradecimiento. El coronel añadió: «Desearía saber si los preparativos están ultimados». «Completamente, coronel. He seguido las órdenes que el honorable Airy me indicaba en su carta. Abandoné el cabo hace un mes y salí para la estación de Latakou, reuniendo allí todos los elementos necesarios para una exploración en el interior de África, víveres y carromatos, caballos y bochjesmen. Una escolta de 100 hombres aguerridos nos aguarda en Latakou, la cual será mandada por un hábil y célebre cazador, el Bushman Mokoum, a quien tengo el honor de presentarles». «El Bushman Mokoum», exclamó el coronel Everest. El aludido hizo un gesto de salutación. «Tu nombre es muy conocido en el Reino Unido», le dijo Everest. «Has sido amigo de Anderson y guía del ilustre David Livingstone, que me honra con su amistad. Felicito al señor Emery por haberte elegido como jefe de nuestra caravana. Un cazador como tú debe de ser un amante de las buenas armas, y puedo decirte que tenemos un arsenal muy completo. Te ruego que elijas entre ellas la que más sea de tu agrado. N.S. Harás un honor». Una sonrisa de satisfacción y agradecimiento se dibujó en los labios de Mokoum. El hecho de poder contar con un arma nueva le alegraba, más que los elogios sobre su persona. Agradeció este gesto con efusivas palabras y luego se apartó, en tanto que Emery y los demás continuaban conversando animadamente. Urgía ganar cuanto antes la ciudad de Latakou, pues la salida de la caravana debía efectuarse en los primeros días de marzo, después de la estación de las lluvias. Emery dijo a su superior: «¿Cómo quiere usted ir a Latakou?» «Por el río Orange y uno de sus afluentes, el Kuruman, que pasa cerca de Latakou. Pero no podremos remontar con la embarcación las cataratas de Morgheda. Rodearemos la catarata. Un acarreo de algunos kilómetros nos permitirá después reemprender la navegación más arriba de los saltos de agua. A partir de ese punto y hasta Latakou, si no estoy en un error, los cursos de agua son navegables para un navío cuyo calado es poco considerable». «Así es, señor, pero ese vaporcito debe de tener un peso tal que...» «Esta embarcación es una verdadera maravilla», le interrumpió el coronel Everest. «Se trata de una obra maestra salida de los talleres de Leard y compañía de Liverpool. Se desmonta pieza por pieza y se vuelve a
montar con una facilidad extraordinaria. ¿Cómo es eso posible? Solo se precisan una llave y unos pernos para desmontarla y montarla. Según tengo entendido, ha venido usted en un carromato, ¿no es cierto? Efectivamente, nuestro carromato se encuentra en un campamento situado a 1 kilómetro de este lugar. Muy bien, pediremos al bushman que lo haga traer hasta aquí y cargaremos en él las piezas de la embarcación y su máquina, igualmente desmontable. Luego ganaremos más arriba el punto en que el Orange vuelve a ser navegable. Se ejecutaron las órdenes del coronel Everest. Mokoum prometió estar de vuelta con el carromato y los hombres antes de 1 hora, en tanto que durante su ausencia, la embarcación fue rápidamente desmontada. El cargamento fue depositado en la orilla. Dicho cargamento se componía de diversos cajones que contenían instrumentos de física, una respetable colección de fusiles de la fábrica Purdey Moore de Edimburgo, algunos barriles de aguardiente y de carne seca, cajones de municiones, maletas, reducidas al volumen más estricto, tiendas de tela y diversos utensilios de viaje. Había también una canoa de gutapercha cuidadosamente plegada de manera que no ocupara más espacio que el de una manta, algunos efectos de campamento y una ametralladora en forma de abanico que podía causar serios estragos entre los enemigos que se acercasen a la embarcación. La máquina del vapor tenía unos 8 caballos de fuerza y pesaba alrededor de 200 kilos. Fue dividida en 3 partes, la caldera y sus hornos, el mecanismo que una sola vuelta de llave desprendió de la caldera, y la hélice. El resto de la embarcación desapareció, en un abrir y cerrar de ojos. Se retiraron tabiques, armones y colchonetas, quedando el vaporcito reducido a su casco. El casco tenía una longitud de unos 10 metros y medio, y estaba compuesto de 3 partes, al igual que el que sirviera al Dr. Livingstone en su primer viaje al Zambeze. Estaba construido de acero galvanizado, a la vez ligero y resistente. Los pernos del mismo metal aseguraban su adherencia y el estancamiento del buque. William Emery quedó realmente maravillado de la sencillez del trabajo ejecutado ante sus ojos, así como de la rapidez con que fue llevado a cabo. El carromato llegó en 1 hora, pero la embarcación estaba ya dispuesta para ser cargada. El carromato descansaba sobre 4 macizas ruedas, formando 2 trenes, separados por un espacio de unos 6 metros. Esta pesada máquina era arrastrada por 6 búfalos domesticados aparejados y muy sensibles al aguijón de su conductor. La tripulación del vapor llamado King and Tsar, en honor a los 2 máximos gobernantes de los países representados en la expedición, se ocupó de cargar el carromato de forma que resultase bien equilibrado en todas sus zonas. Los viajeros irían a pie, pues una marcha de unos 8 kilómetros no constituía un gran esfuerzo para ellos. A las 3 de la tarde se dio la señal de partida, tomando los expedicionarios la delantera de la comitiva. Tenían ante sí una prolongada cuesta, lo cual favorecía la marcha del cargado carromato, pues los descensos dificultan esta clase de operaciones. Los europeos dieron gritos de entusiasmo al llegar a la vista de las cataratas. Ni siquiera la flema inglesa fue capaz de competir con la belleza de aquel paisaje. Una vez alcanzado el lugar elegido para reemprender la navegación del Orange, el coronel Everest ordenó acampar, indicando que la partida tendría lugar al amanecer del día siguiente. Las últimas horas de la tarde fueron empleadas en realizar diversos trabajos. Se reajustó el casco de la embarcación, se colocaron en su lugar la máquina y la hélice, se dividió el vapor en cámaras gracias a los tabiques mecánicos, se llevaron a bordo las provisiones y las cajas, y en resumen, se hizo lo necesario para zarpar en el momento indicado sin problemas. Los preparativos de la marcha demostraron que los marineros eran hombres disciplinados y hábiles, elegidos cuidadosamente por los jefes de la expedición. Al día siguiente, 1 de febrero, la embarcación estaba ya dispuesta al amanecer para recibir a los viajeros. Capítulo 3. A las 6 de la mañana, el coronel Everest dio la orden de partida. Viajeros y marineros embarcaron en el King and Tsar, y Mokoum le siguió a bordo, dejando a los bochjesmen el encargo de conducir por tierra el carromato a la Takou. Emery empezaba a sentirse preocupado por el objeto de la expedición que se proponían aquellos eminentes sabios, venciendo su natural resistencia a realizar preguntas incómodas a sus superiores y dejándose llevar por la excusable curiosidad de su profesión. Preguntó al fin: «Coronel, ¿le importaría decirme qué propósito nos guía?» «Es muy sencillo, señor Emery. Proponemos medir un arco de meridiano en el África Austral.
Estas palabras sumieron al astrónomo en profundas reflexiones. La idea de una medida universal e invariable, en la que la naturaleza suministrase por sí misma la más rigurosa evaluación, es algo que ha existido siempre en el ánimo de los hombres. El mejor medio de obtener una medida inmutable era referida al esferoide terrestre, cuya circunferencia puede ser considerada como invariable, y por consiguiente, medir matemáticamente toda o parte de esta circunferencia. Los antiguos habían tratado de determinar esta medida, pero fue Picard quien, por primera vez en Francia, comenzó a regularizar los métodos empleados para la medición de un grado. En 1669 determinó la longitud del arco terrestre entre París y Amiens, dando como medida de un grado la cantidad de 57.060 toesas, más o menos equivalente a 111 kilómetros. Ya en el siglo XVIII, sabios como Cassini, Lacaille y Mechain prolongaron la medición del arco de ese meridiano hasta la ciudad de Barcelona, y en el siglo XIX prosiguieron las investigaciones. El hecho de que el globo terrestre no fuera un esferoide sino un elipsoide, determinó la necesidad de multiplicar las operaciones en otros puntos de la Tierra, con objeto de señalar la medida de su aplanamiento en los polos. Así, sabios suecos llevaron a cabo diversas mediciones en Laponia, sabios españoles y franceses lo hicieron en Perú, Lacaille trabajó en el Cabo de Buena Esperanza y los astrónomos Mason y Dixon efectuaron diversas mediciones en América del Norte. También se midieron otros arcos en Bengala, las Indias Orientales, Piamonte, Finlandia, Hannover, Prusia Oriental, Dinamarca y en muchos lugares más. Ingleses y rusos se ocuparon menos activamente que otros pueblos de esas delicadas determinaciones. Las investigaciones realizadas hasta esa fecha daban como resultado que los 360 grados que contenía la circunferencia demostraban que la Tierra medía 9.000 leguas de contorno. Estos cálculos sirvieron para encontrar una unidad de medida universal, conocida como metro, que fue adoptada inmediatamente por numerosas naciones. Sin embargo, a pesar de la superioridad evidente del sistema métrico sobre otros sistemas, Inglaterra se había negado a adoptarlo, en oposición a sus colegas, los sabios franceses, quienes venían efectuando diversas investigaciones en este terreno con resultados satisfactorios. Los sabios ingleses y rusos se negaban a aceptar el sistema métrico, decididos a no dar su brazo a torcer, hasta el momento en que nuevas operaciones geodésicas permitieran asignar al grado terrestre un valor más exacto. Británicos y rusos llegaron al acuerdo de trabajar en común. Una comisión compuesta por 3 astrónomos ingleses y otros 3 rusos fue escogida entre los miembros más distinguidos de las sociedades científicas. Dicha comisión se reunió en Londres, llegando a un acuerdo de considerable importancia. Se realizaría la medición de un arco de meridiano en el hemisferio austral, y se haría la misma operación en el hemisferio boreal. De la unión de ambas operaciones se esperaba deducir un valor exacto que fuera aprobado por las partes implicadas. Quedaba por escoger el punto donde debía realizarse tal proyecto, de entre las posesiones inglesas situadas en el hemisferio austral, la Colonia del Cabo, Australia o Nueva Zelanda. La Colonia del Cabo era la que ofrecía mayores ventajas. En primer lugar, esta colonia estaba localizada bajo el mismo meridiano que ciertas porciones de la Rusia europea, y después de haber medido un arco de meridiano en el África Austral, se podía medir un segundo arco del mismo meridiano en el Imperio del Zar, manteniendo la operación en secreto. En segundo lugar, el viaje hasta el Cabo era más corto que a Nueva Zelanda o Australia. Y en tercer lugar, los sabios podrían efectuar sus operaciones en la misma zona explorada por el sabio francés Lacaille, lo que les permitiría averiguar si la cifra de 57.037 toesas, dada por el francés como medida de un grado, en el Cabo de Buena Esperanza, era correcta. Por tanto, se decidió que la operación geodésica tendría lugar en el Cabo, y los dos gobiernos aprobaron el informe de la Comisión Anglo-Rusa. Se abrieron créditos importantes para llevarla a cabo. Todos los instrumentos necesarios para una triangulación fueron fabricados por duplicado. William Emery recibió el encargo de preparar lo necesario para la expedición, y la fragata Augusta, de la Marina Real, recibió la orden de transportar hasta la desembocadura del río Orange a los miembros de la comisión y a su séquito. Es conveniente añadir que junto a los intereses científicos se daban cita intereses nacionales de amor propio. Se trataba de
superar a Francia en sus evaluaciones numéricas, llevando adelante esta tarea en un país salvaje desconocido. Sin embargo, los miembros de la expedición estaban resueltos a sacrificar su vida si era preciso, con tal de obtener un resultado favorable para la ciencia al propio tiempo que glorioso para sus naciones. Todas estas reflexiones realizaba William Emery mientras el vapor continuaba su viaje por el río Orange. La marcha se llevaba a cabo con rapidez, aunque el tiempo no tardó en volverse lluvioso. No obstante, los pasajeros, cómodamente instalados en la cámara de la embarcación, no tuvieron que soportar en ningún momento las lluvias torrenciales, muy frecuentes en aquella época del año. Las riberas del Orange ofrecían siempre su mismo aspecto lleno de encantos. Bosques de variados perfumes se sucedían en las orillas, y todo un mundo de aves habitaba en aquellas alturas pobladas de verdor. A muchos kilómetros de distancia de ambas orillas se extendían diversos bosques de sauces llorones, y en diversos puntos se veían grupos de árboles pertenecientes a la familia de las proteáceas. En muchos sitios se mostraban inesperadamente vastísimas extensiones completamente descubiertas de donde escapaban bandadas de pajarillos de dulce canto. El mundo volátil ofrecía los ejemplares más variados, y Mokoum lo hacía resaltar a los ojos de Sir John Murray, gran amante de la caza de pelo y pluma. Con este motivo se estableció desde el primer momento una especie de intimidad entre el cazador inglés y el bushman, quien se mostraba muy contento tras recibir el prometido regalo del coronel Everest, un excelente rifle sistema Pauli de largo alcance. William Emery, mientras tanto, observaba a sus colegas con atención, tratando de descubrir sus emociones bajo su fría apariencia. El coronel Everest y Matthew Strux, ambos de una edad similar, eran reservados y formales. Hablaban con lentitud, pensando lo que decían, y se mostraban poco proclives a la confianza mutua más allá de los límites establecidos por la educación y la cooperación científica. Nicolas Palander, que contaría unos 55 años, era uno de esos hombres que jamás han sido jóvenes y que tampoco serán nunca viejos. Su única diversión consistía en hacer cálculos, pudiendo realizar de memoria multiplicaciones con factores de 5 cifras, pero nada más que los números parecía interesarle. Michel Thorne se asemejaba a William Emery por su edad, temperamento y entusiasmo. Se había convertido en una celebridad precoz gracias a los experimentos realizados en el observatorio de Kew sobre el tema de la nebulosa de Andrómeda. Sin embargo, su enorme modestia le impedía aparecer como un hombre creído de sí, prefiriendo colocarse en segundo plano con respecto a sus compañeros. Emery y Thorne se hicieron amigos muy pronto. Los mismos gustos e idénticas aspiraciones les unieron. Con frecuencia conversaban juntos en tanto que el coronel y Strux se observaban con frialdad. Palander extraía mentalmente raíces cúbicas sin prestar atención al paisaje que le rodeaba, y Mokoum y Sir Murray se entretenían forjando planes de hecatombes cinegéticas. El viaje no se caracterizó por ningún incidente digno de mención. La embarcación franqueó en 4 días los 386 kilómetros que separan las cataratas de Morgheda del Kuruman, uno de los afluentes que se remontan hasta la aldea de la Taku, donde debía detenerse la expedición del coronel Everest. Durante la travesía por el Kuruman, Mokoum señaló la presencia en las aguas de un número considerable de hipopótamos, pero estos grandes paquidermos no ofrecieron ningún peligro, retirándose asustados por los paletazos de la hélice y los silbidos del barco de vapor. 50 horas bastaron a nuestros hombres para recorrer los 240 kilómetros que separan la embocadura del Kuruman del embarcadero de la Taku, llegando a su punto de destino el día 7 de febrero a las 3 de la tarde. Cuando la barca de vapor hubo sido amarrada en la orilla que servía de muelle, un hombre de unos 50 años, de aspecto grave pero de bondadosa expresión, se presentó a bordo y tendió la mano a Emery. El astrónomo presentó al recién llegado a sus compañeros de viaje diciendo: el reverendo Thomas Dale, de la Sociedad de Misiones de Londres y director de la estación de la Taku. Los europeos saludaron al reverendo, quien les dio la bienvenida, y se puso a su entera disposición. La estación de la Taku era una aldea, situada en el punto norte más extremo de la región del Cabo. Estaba dividida en 2 partes, la vieja y la nueva. La zona antigua, donde acababa de llegar el Ken Antsar, contaba 12.000 habitantes a principios del
siglo XI, pero estos habían emigrado hacia el nordeste en la época de nuestra historia. La nueva Latakou, a la que los europeos se dirigieron guiados por el reverendo, comprendía una cuarentena de grupos de casas y sumaba alrededor de unos 6.000 habitantes pertenecientes a la gran tribu de los Bechuanas. En esta población fue donde permaneció el Dr. Livingstone en 1840, antes de emprender su primer viaje al TMBEC. Por ello, al llegar a la nueva Latakou, el coronel Everest entregó al director de la misión una carta del Dr. Livingstone que recomendaba la comisión anglo-rusa a sus amigos del África Austral. Thomas Dale leyó la misiva con manifiesto placer y después se la devolvió al coronel. Guárdela, le dijo. El nombre del señor Livingstone es muy conocido por estas regiones, y esta carta puede serle de gran ayuda en el futuro. Los miembros de la comisión fueron instalados en el establecimiento de los misioneros, una vasta casa edificada en una altura del terreno y a la que rodeaba un seto espeso e impenetrable, como si de la muralla de una fortaleza se tratara. Las casas de los bechuanos eran muy limpias, pero no ofrecían las comodidades necesarias para los europeos, pues estaban fabricadas con arcilla y cubiertas por un techo de paja. Por otra parte, al hacerse en tales chozas vida en común, el reverendo consideró que esta circunstancia no sería muy agradable para sus compatriotas y los sabios extranjeros. El jefe de la tribu, que residía en Latakou y respondía al nombre de Mulibán, creyó conveniente presentarse a los blancos para ofrecerles sus respetos. Mulibán era un hombre apuesto y no poseía los labios gruesos y la nariz aplastada que caracterizan a los hombres de su tribu. Mostraba una figura gruesa y aparecía vestido con un manto de pieles cosidas entre sí con mucho arte, y se cubría con un casquete de cuero. Calzaba sandalias de cuero de buey y se adornaba con aros de marfil en las orejas, muñecas y antebrazos. Por encima de su gorro se veía la cola de un antílope y portaba en su mano una vara adornada con un puñado de pequeñas plumas negras de avestruz. Una espesa capa de pintura ocre le cubría de pies a cabeza. Mulibán se acercó a los blancos con aspecto grave y les agarró por la nariz uno tras otro. Los rusos se dejaron hacer, conservando su seriedad, pero los ingleses no se mostraron tan tranquilos. Sin embargo, todos comprendieron al instante que, de acuerdo con las costumbres africanas, aquella era una solemne obligación del jefe de la TII. De este modo daba la bienvenida a los hombres blancos y les ofrecía su hospitalidad. Terminada la operación, Mulibán se retiró sin haber pronunciado una sola palabra. Bien, empezó a decir el coronel Everest con su ironía habitual, puesto que ya nos hemos naturalizado bechuanas, ocupémonos de nuestros asuntos sin perder un minuto más. La indicación fue seguida al pie de la letra. Se dispuso lo necesario en los días que siguieron para llevar a cabo la expedición, pero, a pesar del grado extremo de organización y rapidez impuestas por el coronel, la comisión no estuvo en condiciones de partir antes de los primeros días de marzo. Pese a todo, las fechas entraban en el plan previsto. La estación de las lluvias acababa de finalizar y el agua conservada en las profundidades del terreno había de ser un preciado tesoro para los viajeros cuando se vieran obligados a atravesar el desierto. Se fijó la marcha para el 2 de marzo. La caravana estaba lista, a las órdenes de Mokoum, y los expedicionarios se despidieron de los misioneros abandonando Latakou a las 7 de la mañana. Capítulo 4. ¿Hacia dónde vamos, coronel? Preguntó Emery en el momento en que la caravana pasaba por delante de la última casa de la aldea de Latakou. En línea recta, respondió Everest, hasta encontrar un emplazamiento conveniente para establecer una base. Horas después la caravana se internaba en el desierto, ofreciendo a los viajeros un paisaje de sorpresas y peligros. La escolta mandada por Mokoum se componía de 100 hombres. Eran todos indígenas bochjesmen, gente trabajadora, poco irritable y menos amante de peleas, y capaces de soportar grandes fatigas físicas. Antes de la llegada de los misioneros, los bochjesmen eran embusteros, ladrones y asesinos, pero aquellos lograron modificar sus bárbaras costumbres, reduciendo sus instintos criminales al robo esporádico en granjas y rebaños. 10 carromatos similares al empleado para acudir a la catarata de Morgheda componían la expedición. 2 de estos carromatos ofrecían ciertas comodidades, pues tenían la misión de servir de campamento para los blancos. De este modo, el coronel Everest y sus compañeros se veían seguidos por una habitación bien cubierta con una tela impermeable y provista de diversas camas de
campaña, además de otros útiles de aseo personal. Este sistema tenía la ventaja de hacerles ahorrar tiempo en los lugares donde acampaban, ya que no se veían obligados a montar y desmontar las usuales tiendas. Uno de los carromatos estaba destinado a los viajeros ingleses, en tanto que el otro era ocupado por los rusos. DOE. Vehículos más dispuestos en forma parecida servían de habitación a los 5 británicos y a los 5 rusos que componían la tripulación del King and Tsar. El casco y la máquina del barco de vapor, desmontados en piezas y cargados en otro carromato, seguían a los viajeros a través del desierto africano. La causa de trasladar el barco residía en la abundancia de lagos existentes en el interior del continente africano. Algunos podían encontrarse en el camino elegido por la expedición científica, en cuyo caso el vapor les prestaría grandes servicios. Los demás carromatos transportaban los instrumentos, los víveres, el equipaje de los viajeros, sus armas y municiones, los utensilios necesarios para la triangulación proyectada y los objetos destinados a los 100 hombres de la escolta. Los víveres almacenados consistían en carne de antílope, búfalo o elefante, convenientemente sazonada, y alimentos, o la médula de una variedad de zame que recibe el nombre de pan de cafre. Los alimentos tomados del reino vegetal debían ser renovados en el camino, mientras que la carne sazonada podía conservarse intacta durante varios meses. Pero los expedicionarios contaban asimismo con otra fuente de alimentación, los animales que encontraran a su paso y que serían hábilmente cazados por los bochjesmen que manejaban el arco con notable habilidad e iban provistos de azagallas, especie de largas lanzas muy eficaces a cierta distancia. Cada uno de los carromatos iba tirado por 6 bueyes de largas patas, originarios del Cabo, con anchos lomos y grandes cuernos como elementos destacables en su anatomía. Así arrastrados, estos pesados vehículos no temían las cuestas ni las hondonadas, avanzando con seguridad, aunque no con rapidez, sobre sus ruedas macizas. Los viajeros disponían de caballos, importados a El Cabo desde las comarcas de América Meridional. Pequeños y grisáceos, estos animales eran muy estimados por su dulce carácter y su demostrado valor. Se contaba también entre la tropa de 4 patas con media docena de cuagas domesticadas, especie de asnos de patas finas que debían ser útiles en las operaciones geodésicas, transportando los instrumentos a aquellos lugares donde los carromatos no pudieran aventurarse. Mokoum montaba un magnífico animal que excitaba la admiración de Sir John Murray, gran conocedor del arte de la equitación. Se trataba de una cebra de pelaje incomparable que el indígena manejaba con habilidad, a pesar de la naturaleza asustadiza que caracteriza a estos animales. Completaba el conjunto un grupo de perros que corrían a ambos lados de la caravana en estado semisalvaje. De esta suerte avanzaba la expedición por el desierto. ¿Hacia dónde se dirigía? Ni siquiera Everest y Strux lo sabían, pues lo que andaban buscando ambos sabios antes de dar comienzo a sus operaciones trigonométricas era una vasta planicie, nivelada con cierta regularidad, con objeto de establecer en ella la base del primero de aquellos triángulos, cuya red debía cubrir la región austral de África en una extensión de muchos grados. El coronel Everest explicó a Mokoum lo que se pretendía. Utilizó el lenguaje familiar a los sabios, hablando de ángulos adyacentes, medición del meridiano, distancias cenitales, y otras cosas más, hasta que el cazador, interrumpiéndole con un gesto de impaciencia, dijo: «No entiendo nada de lo que me está diciendo, coronel, sin embargo creo adivinar lo que está buscando. Se trata de una llanura grande, lo más recta y regular posible». «En efecto, muy bien, trataré de buscársela». Y sin más órdenes de Mokoum, la caravana volvió hacia atrás y descendió hacia el sudoeste. Ya en esta dirección la orientó, un poco más hacia el sur de la Taku, es decir, hacia aquella región de la llanura que regaba el Kuruman. A partir de ese día, el cazador adoptó la costumbre de establecerse a la cabeza de la caravana. Sir John Murray no le abandonaba, y de cuando en cuando, una detonación hacía saber a sus colegas que Sir Murray trababa conocimiento con la caza africana. Por su parte, el coronel se dejaba conducir por su caballo, entregado por completo a sus reflexiones. Matthew Strux tampoco habría
mucho la boca, en tanto que Palander, mal jinete donde los haya, prefería marchar dentro del vehículo, absorto por completo en las más profundas abstracciones de las altas matemáticas. Emery y el ruso Thorne preferían cabalgar juntos, conversando sobre temas diversos de común interés y estrechando su amistad día tras día. A menudo se alejaban, desviándose de los flancos de la expedición o adelantándola algunos kilómetros, cuando la llanura se extendía ante sus ojos hasta perderse de vista. Abiertos, expansivos y risueños, ambos jóvenes se diferenciaban de sus colegas, caracterizados por la extrema gravedad que las responsabilidades del cargo confieren a los seres humanos. Emery y Thorne conversaban a menudo sobre temas ajenos al mundo de la ciencia, si bien se sentían profundamente interesados por todo cuanto a ella concernía, como es natural. Otro de sus temas de conversación se basaba en la observación de sus respectivos jefes, el coronel Everest y el señor Strux. Emery aprendió a conocerles gracias a su amigo Thorne. Sí, dijo cierto día Michel Thorne, les he observado bien durante nuestra travesía a bordo de la Augusta y he de admitir que desgraciadamente están celosos el uno del otro. Ambos son imperiosos y tienden al autoritarismo, aunque tampoco puede decirse que sean unos malvados. En realidad, la causa principal de su amargura aparente proviene de lo que acabo de decirle. Reinan entre ellos los celos de los sabios, que son los peores celos, y los que tienen menos razón de ser, añadió Emery, ya que todo queda en el campo de los descubrimientos y cada uno de nosotros busca el provecho de todos. Lamento que sea así, pues esta va a ser una circunstancia molesta e incluso peligrosa para nuestra expedición. Desde luego, es necesario que exista una compenetración absoluta para que tenga éxito una operación tan delicada como esta. Sin duda, asintió Thorne, pero estoy convencido de que esta compenetración no existe, o mucho me equivoco, o preveo choques a la hora de confrontar nuestros dobles registros. Me aterra usted, amigo mío, afirmó Emery, quiera Dios que no nos hayamos aventurado hasta tan lejos para que la falta de concordia haga fracasar una empresa de este género. Eso mismo pienso yo, pero he de repetirle que durante la travesía he asistido a ciertas discusiones de métodos científicos que dan fe de una terquedad incalificable tanto por parte de su compatriota como por parte del señor Strux. En el fondo es una cuestión de miserable envidia. Lo raro del asunto es que no se separan nunca ni un momento, no se separan ni 10 minutos en efecto, pero no les habrá visto intercambiar más de 10 palabras en un día. En realidad, están llevando a cabo una labor de espionaje mutuo, lo cual nos obliga a realizar la expedición en condiciones ciertamente deplorables. Me gustaría hacerle una pregunta, dijo Emery. Como guste. ¿Cuál de los dos jefes preferiría usted? Michel Thorne no lo pensó un segundo, respondiendo con aplomo y evidente seguridad a la pregunta de su amigo. Querido William, le dijo, aceptaré lealmente como jefe a aquel de los dos que sepa imponerse como tal. En lo que se refiere a temas científicos no me mueven intereses nacionalistas. El coronel Everest y Matthew Strux son dos hombres notables. Inglaterra y Rusia se aprovecharán por igual del resultado de sus trabajos y por tanto, importa poco que esos trabajos sean dirigidos por un inglés o por un ruso. Estoy completamente de acuerdo con usted, asintió Emery con entusiasmo. Debemos emplear nuestros medios en el bien común y no dejarnos distraer por prejuicios absurdos. Tras una breve pausa, William Emery quiso conocer más detalles de los expedicionarios. ¿Qué opina de su compatriota, Nicolás Palander? Palander, respondió Thorne, echándose a reír. No verá, ni oirá, ni comprenderá nada. Con tal de que le dejen realizar sus cálculos, él no es ni ruso, ni inglés, ni prusiano, ni chino. Es Nicolás Palander simplemente. No podría decir lo mismo de mi compatriota Sir John Murray, pues se trata de un personaje muy británico. Lo cierto es que creo que demuestra mayor interés por la caza que por los cálculos matemáticos y preferirá perseguir a un elefante antes que perder tiempo en largas discusiones científicas. De modo que solo podremos contar con nosotros mismos, dijo Thorne. Así es, solo nosotros podremos limar el contacto difícil de nuestros jefes. Si la ocasión se presenta, y Dios no lo quiera, habremos de estar muy unidos. Siempre unidos. Y diciendo esto, Thorne tendió la mano a su compañero, sellando así un pacto de mutua y leal amistad. Mientras tanto, la caravana seguía su descenso hacia las regiones del sudoeste. La jornada del 4 de marzo, al mediodía, los viajeros alcanzaron la base de las colinas que venían bordeando desde la Takou
Mokoum había conducido a los expedicionarios hasta la llanura, pero esa llanura, todavía ondulada, no servía para realizar los primeros trabajos de triangulación. Por consiguiente, la marcha hacia adelante no se interrumpió. Hacia el final de la jornada, los viajeros llegaron a una de esas estaciones ocupadas por colonos nómadas en busca de la riqueza de ciertos pastos que sirven de asentamiento a los trashumantes Boers. El coronel Everest y sus compañeros fueron hospitalariamente acogidos por un colono holandés jefe de numerosa familia, que en pago de sus servicios no quiso aceptar ninguna indemnización. Después de atender a los extranjeros, el colono les indicó una extensa planicie, situada a unos 25 kilómetros, la cual resultaría muy apropiada para sus operaciones geodésicas. Al día siguiente, 5 de marzo, la caravana partió al amanecer. El viaje transcurrió sin incidentes, llegando al mediodía al emplazamiento designado por el holandés. Se trataba de una pradera sin límites hacia el norte, cuyo suelo no presentaba ningún desnivel. Resultaba difícil imaginarse un terreno más favorable para la medición de una base, porque tal era la empresa que debía cometer en aquel momento la expedición científica. En realidad, la medición de uno o más grados por medio de reglas metálicas unidas entre sí por sus extremos sería un trabajo absolutamente irrealizable desde el punto de vista de la exactitud matemática. Además, ningún terreno, en ningún punto del mundo, es lo bastante uniforme para prestarse eficazmente a la ejecución de una operación tan delicada. ¿Qué se puede hacer entonces? Afortunadamente, es posible dividir el terreno, que debe atravesar la línea de un meridiano, en cierto número de triángulos aéreos, cuya determinación es relativamente fácil. Estos triángulos se obtienen apuntando, mediante instrumentos muy precisos, el teodolito y el círculo repetidor, a señales naturales o artificiales tales como campanarios, torres, postes y objetos de similares características. A cada señal encaja un triángulo cuyos ángulos son dados por los instrumentos mencionados con una precisión matemática exacta. Así se obtienen triángulos cuyos lados miden muchos kilómetros de longitud, pero según un principio geométrico, un triángulo dado solo es conocido cuando se averigua uno de sus lados y dos de sus ángulos, sacándose inmediatamente el valor del tercer ángulo y la longitud de los otros dos lados. Por consiguiente, tomando como base de un nuevo triángulo un lado de los triángulos ya formados, y midiendo los ángulos adyacentes a esta base, se tendrán así nuevos triángulos que serán llevados sucesivamente hasta el límite del arco que se ha de medir. Por este método se obtienen las longitudes de todas las rectas comprendidas en la red de triángulos y por una serie de cálculos trigonométricos se puede determinar la magnitud del arco meridiano que atraviesa la red entre las dos estaciones terminales. Así, conocidos los ángulos de un triángulo por medio del teodolito o del círculo repetidor, se pueden realizar las siguientes operaciones. Pero queda claro que el primer lado, base de todo sistema, es preciso medirlo directamente sobre el terreno con una precisión extraordinaria, y este es el trabajo más delicado de cualquier triangulación. Delambre y Mechain emplearon 45 días para medir una dirección rectilínea en el departamento francés de Seine-et-Marne. Esta dirección, que seguía el curso de una carretera, tenía un total de 17 kilómetros 385 metros. El coronel Everest y Mathieu Strux se proponían seguir el mismo procedimiento que sus colegas franceses, por lo que necesitaban realizar sus operaciones con gran precisión. El día 5 de marzo dieron, pues, comienzo los primeros trabajos geodésicos de los expedicionarios, ante el asombro general de los Bochjesmen, que no entendían nada de lo que estaba ocurriendo. Capítulo 5. Mokoum pensaba que las diversiones a las que se entregaban sus amigos eran realmente extrañas, pero este era un hecho que al indígena tampoco le preocupaba en extremo. Él había cumplido con su misión y nada más podía inquietarle, porque en efecto, para alguien no familiarizado con aquellos temas, medir el terreno con reglas que tenían una longitud de 1,80 m de extremo a extremo constituía una rara ocupación. El emplazamiento había sido cuidadosamente elegido. La llanura, cubierta por un pequeño césped ya seco, se extendía hasta los límites del horizonte, siguiendo un plano netamente nivelado. La planicie limitaba al sur con una serie de colinas que formaban el extremo del desierto de Kalahari, y al norte lo hacía con el infinito
En dirección al este se hallaba la Taku, en tanto que al oeste la planicie se hundía más aún, convirtiéndose en pantanoso, y se empapaba de un agua estancada que alimentaba los afluentes del Uruguay. Observando atentamente aquella hermosa llanura, Matthew Strux se dirigió al coronel Everest y le dijo: cuando la base esté establecida, podremos fijar aquí el punto extremo del meridiano. Estaré de acuerdo con usted cuando hayamos determinado la longitud exacta de este punto. Cuando traslademos al mapa este arco del meridiano, será preciso comprobar si no se encuentra en su curso algún obstáculo infranqueable que pudiera dificultar la operación. No lo espero. Ya lo veremos, exclamó el coronel. Primero haremos las mediciones y después decidiremos el paso siguiente. Estas palabras cortaron la discusión. La operación debía ser larga, ya que los científicos querían llevarla a cabo con exactitud. Por esta razón se dieron las órdenes oportunas para instalar el campamento. Los carromatos fueron dispuestos como viviendas y la improvisada aldea se dividió en cuartel inglés y en cuartel ruso, sobre los cuales ondeaban las banderas de ambos países. En el centro se extendía una plaza común. Más allá de la línea circular de los carromatos pastaban los caballos y los búfalos, bajo la vigilancia de los conductores, aunque por la noche se les hacía entrar en el recinto interior con el fin de que no fueran devorados por las numerosas fieras que son muy corrientes en aquellas regiones. Mokoum fue el encargado de organizar las cacerías que proveerían de alimento fresco a la aldea, siendo acompañado en sus correrías por Sir Murray, que prefería entregarse a estas actividades, ya que su presencia no era absolutamente imprescindible para la medición de la base. Las operaciones geodésicas comenzaron el día 6 de marzo. Los dos sabios más jóvenes de la expedición se encargaron de realizar los trabajos preliminares. La primera operación consistió en trazar sobre el terreno, en su parte más llana y unida, una dirección rectilínea. La disposición del suelo dio a esta recta la orientación sureste-noroeste, obteniéndose la misma por medio de estacas clavadas en la tierra, a corta distancia una de otra. Thorne, provisto de un anteojo reticular, comprobaba la posición de estos jalones sobre las estacas, admitiendo que dicha posición era exacta cuando el hilo vertical de la retícula dividía todas las imágenes en dos partes iguales. Esta distancia rectilínea ocupaba un total de 14 kilómetros, que era la longitud aproximada que los astrónomos pensaban dar a su base. Cada estaca había sido provista de una mira que, colocada en su cima, debía facilitar el emplazamiento de las reglas metálicas. Este trabajo requirió algunos días, y los dos jóvenes lo ejecutaron con escrupulosa exactitud. Se trataba después de colocar una tras otra las reglas destinadas a medir directamente la base del primer triángulo, operación que puede parecer sencilla, pero que precisa de infinitas precauciones, pues de ella depende en gran medida el éxito de una triangulación. En la mañana del 10 de marzo se colocaron en el suelo unos zócalos de madera siguiendo la dirección rectilínea ya establecida. Los zócalos eran 12 y descansaban en su parte inferior sobre 3 tornillos de hierro, cuya distancia era sólo de algunos centímetros para impedir el deslizamiento, manteniéndolos por su adherencia en una posición invariable. Sobre los zócalos se dispusieron pequeñas piezas de madera, completamente rectas, que debían soportar las reglas y sujetarlas en sus ensambladuras, las cuales fijaban la dirección. Más un aspecto a tener en cuenta era que la dilatación de las reglas podía variar con la temperatura, hecho que habría de ser comprobado por los científicos rigurosamente. Cuando los 12 zócalos hubieron sido fijados y cubiertos con las piezas de madera, el coronel Everest y Matthew Strux se encargaron de la operación delicada de situar las reglas en sus puntos concretos, ayudados por sus dos jóvenes colegas. Mientras tanto, Nicolás Palander, con el lápiz en la mano, iba notando en un doble registro las cifras que le eran transmitidas. Las reglas empleadas tenían una longitud de 2 toesas, 6 líneas de ancho y una línea de grueso. Para alguien no acostumbrado a estas medidas, basta decir que su equivalencia longitudinal en el sistema métrico era de 3 metros, 898 centímetros. El metal empleado para la fabricación de dichas reglas era el platino, inalterable al aire en circunstancias ordinarias y completamente inoxidable, pero las reglas de platino mencionadas debían sufrir una dilatación o contracción bajo la acción variable de la temperatura que era preciso tener muy en cuenta.
Por esta razón, se había pensado poner en cada una de ellas un termómetro metálico, recubierto por otra regla de cobre, de longitud inferior a la regla básica. Un vernier colocado en la extremidad de la regla de cobre indicaba exactamente la dilatación relativa de la regla de cobre, deduciéndose así la expansión definitiva de la de platino. El mismo vernier había sido sometido a toda clase de pruebas para asegurar que sus propias dilataciones, por pequeñas que fueran, no afectasen a la regla de platino. Por último, para asegurar aún más si cabe la precisión de los cálculos, cada vernier estaba provisto de un microscopio que permitía apreciar incluso los cuartos de 100 milésima de toesa. Así pues, las reglas se colocaron sobre las piezas de madera, un extremo junto a otro, pero sin tocarse, ya que era menester evitar todo choque por ligero que fuese. El coronel y Strux situaron la primera regla sobre la pieza de madera en la dirección de la base. A 190 metros de allí, sobre la primera estaca, se había establecido una mira, y como las reglas estaban armadas con dos puntas verticales hincadas en el mismo eje, resultaba fácil disponerlas en la dirección deseada. Emery y Thorne se echaron, pues, al suelo para comprobar si las dos puntas de acero se proyectaban justamente en el centro de la mira. Una vez comprobado esto, la dirección exacta de la regla quedó asegurada. El coronel Everest dijo a continuación: ahora es preciso determinar el punto de partida de nuestra operación. Dirigireos. Una plomada vertical tangente a la extremidad de la primera regla. Como ninguna montaña puede ejercer una acción sensible sobre este hilo, podremos marcar exactamente en el suelo la extremidad de la base. Estoy de acuerdo, manifestó Strux, a condición de que tengamos en cuenta el espesor medio del hilo en el punto de contacto. Por descontado, terminó el coronel. Realizada esta nueva operación, el trabajo siguió su curso. Ahora se imponía tener en cuenta la inclinación de la base en relación con el horizonte. ¿Será posible colocar la regla en una posición completamente horizontal?, preguntó Emery. No, respondió Strux. Nos bastará con levantar el ángulo que cada regla hará con el horizonte. Así podremos reducir la longitud medida a la longitud real. El coronel Everest se manifestó de acuerdo y ambos sabios procedieron entonces a la elevación, empleando para ello un nivel especialmente construido para tal objeto. El nivel se colocó sobre la regla, conociéndose el resultado de inmediato. En el momento en que Palander iba a anotarlo en su registro, Strux pidió que el nivel fuese vuelto de un lado a otro, con el objeto de leer la diferencia de los dos arcos. Esta diferencia resultó doble de la inclinación buscada, y la operación quedó comprobada. Las cifras obtenidas hasta el momento fueron consignadas en dos registros diferentes y firmadas al margen por los miembros de la Comisión Anglo-Rusa. Después se procedió a la realización de dos operaciones de singular interés: la variación termométrica de la primera regla y el cálculo exacto de la longitud medida por ella. Para notar la longitud realmente medida fue preciso colocar la segunda regla a continuación de la primera, dejando un pequeño espacio entre ambas. Comprobados todos los puntos indicados, se situó la segunda regla en su lugar, y se midió el espacio abierto entre ambas. Para ello se había dispuesto en el extremo de la primera, y en la zona que no estaba recubierta por la regla de cobre, una lengüeta de platino que se deslizaba a propósito entre dos ranuras. Las nuevas cifras obtenidas también fueron cuidadosamente anotadas en el registro. Una vez hechas todas las comprobaciones pertinentes, Michel Thorne propuso un nuevo plan, con el fin de obtener una comprobación más rigurosa. Ya que la regla de cobre recubría la de platino, podía suceder que bajo la influencia de los rayos solares, el platino se calentara más lentamente que el cobre. PEGA. Considerar esta diferencia termométrica, las reglas fueron protegidas por un tejadillo situado a algunos centímetros de elevación. Cuando los rayos solares caían oblicuamente, se tendía una tela del lado de donde venía el sol, ya fuera por la mañana o por la tarde, con el fin de evitar su calor. Estas operaciones se llevaron a cabo con paciencia y minuciosidad por espacio de un mes. Una vez que las cuatro reglas fueron colocadas y comprobadas consecutivamente en el cuádruple punto de vista de la dirección, inclinación, dilatación y longitud efectiva, se recomenzó el trabajo ya hecho con la misma meticulosidad, trasladando los zócalos y los caballetes de la primera regla a continuación de la cuarta que acababa de medirse. Los científicos mostraban una gran habilidad en las operaciones, pero esto no impedía que las mismas requirieran mucho
tiempo para ser finalizadas con el éxito deseado. Llegaron a medir unos 450 metros diarios con tiempo favorable, pues el viento podía comprometer la imprescindible inmovilidad de los aparatos. Al llegar la noche, los sabios suspendían su trabajo y tomaban una serie de precauciones antes de emprenderlo al día siguiente. La regla que llevaba el número 1 se colocaba de modo provisional y se señalaba en el suelo el lugar en que debía colocarse. En este punto se hacía un agujero y se hundía en él una estaca a la que se fijaba una placa de plomo. Se volvía a situar entonces la regla número 1 en su posición definitiva después de comprobar la dirección, la variación termométrica y la inclinación, y se anotaba la distancia medida por la regla número 4. Luego, por medio de una plomada tangente al extremo anterior de la regla número 1, se hacía una señal en la placa de plomo. Se trazaban con cuidado dos líneas, en ángulo recto, una en el sentido de la base y otra en el sentido de la perpendicular, y se cubría la placa de plomo con una caja de madera, rellenando el agujero hasta dejar enterrada la estaca, lista así para el día siguiente. Si un accidente cualquiera se presentaba, se evitaba de este modo que los aparatos se desordenaran, teniendo que empezar de nuevo toda la operación. Al día siguiente la placa era descubierta y se disponía la primera regla en la misma posición que la víspera, gracias a la plomada, cuyo extremo debía caer exactamente sobre el punto trazado por las dos líneas. Capítulo 6. Todas estas maniobras se realizaron durante 38 días. Las cifras fueron anotadas por partida doble, verificadas, comprobadas y aprobadas por todos los representantes de la comisión. Las discusiones entre el coronel Everest y el señor Strux fueron escasas. Un solo asunto motivó entre ambos rivales científicos unas réplicas tan vivas que se hizo necesaria la intervención de Sir John Murray para calmar los ánimos. La discusión tuvo su origen en la longitud que debía darse a la base del primer triángulo. La longitud debía ser amplia, pues, cuanto más abierto resultase el triángulo, más fácil sería de medir, pero tampoco se podía prolongar esta longitud hasta el infinito. El coronel proponía una base de 12.000 metros, pero el señor Strux prefería la cifra de 20.000 metros. Ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder. La discusión se hizo tan violenta que en un momento dado ya no eran dos científicos enfrentados por un problema cualquiera, sino dos enemigos nacionales, un inglés y un ruso que defendían los intereses de sus respectivos gobiernos. La naturaleza impuso un poco de paz en el duro combate, ya que el mal tiempo obligó a suspender las actividades por unos días. Los ánimos se tranquilizaron y se decidió por mayoría que la medición de la base se daría por terminada a los 16.000 metros aproximadamente, con lo cual se dividía por la mitad la diferencia. Tras muchos esfuerzos se logró finalizar el trabajo dando la base un resultado último de 15.678 metros y 73 centímetros, o lo que es lo mismo, 8.037 toesas y 75 centésimas. Sobre esta base iba a apoyarse la serie de triángulos cuyo resultado debía cubrir el África Austral en un espacio de varios grados. Los preparativos terminaron, por tanto, el día 13 de abril, y los científicos decidieron continuar cuanto antes el resto de las investigaciones. El paso siguiente era conseguir la latitud del punto sur, en el cual comenzaba el arco del meridiano que se trataba de medir. El 14 de abril comenzaron las mediciones pertinentes, si bien estos trabajos fueron más sencillos que los anteriores, gracias a las investigaciones realizadas por Emery y Thorne. El mal tiempo de los días precedentes había sido aprovechado por los dos jóvenes sabios para llevar a cabo diversas mediciones de la altura relativa a numerosas estrellas. De estas observaciones tan minuciosamente repetidas se podía deducir con gran precisión la latitud del punto del arco. Esta latitud era de 27,95178,927,95178,9 gramos rados decimales. Tras la latitud se calculó la longitud, escribiéndose el resultado en un excelente mapa del África Austral, levantado a gran escala. Este mapa reproducía los descubrimientos geográficos hechos recientemente en esa parte del globo por viajeros como Livingstone, Anderson y otros. Se trataba de escoger en ese mapa un meridiano determinado,
para localizar en él un arco comprendido entre dos puntos, alejados el uno del otro por un número concreto de grados. Cuanto más largo fuera el arco medido, menor sería la incidencia de los posibles errores derivados de esta operación. Había grandes obstáculos a tener en cuenta. Era preciso evitar los obstáculos naturales, tales como montañas, infranqueables y vastas extensiones de agua, pues habrían estorbado la marcha de los exploradores. Mas la suerte parecía estar de parte de la comisión, pues aquella zona no tenía elevaciones considerables ni abundaban en ella los cursos de agua difícilmente vadeables. Se podía tropezar con peligros pero no con obstáculos. Los expedicionarios tenían a su favor el desierto de Kalahari, aunque el desierto en cuestión no merece el nombre de tal, pues no se trata de las planicies del Sahara, cuya aridez y falta de vegetación hace que sean prácticamente infranqueables. El Kalahari, por el contrario, produce gran cantidad de plantas. Su suelo está recubierto por abundantes hierbas y cuenta con espesas malezas y grandes árboles. Abundan en él la caza salvaje y las fieras temibles, y está habitado o recorrido, según los casos, por tribus sedentarias y nómadas de Bushmen y Bacalaharis. Pero el agua brilla por su ausencia en ese desierto la mayor parte del año. Los lechos de los ríos que lo atraviesan se muestran secos numerosas veces, a excepción de la época siguiente a la estación de las lluvias. Esta, que acababa de terminar, ofrecía a los expedicionarios la posibilidad de encontrar agua estancada en charcos, estanques o riachuelos. Mokoum informó de todo esto a los científicos, y el coronel Everest y Mathieu Strux se pusieron de acuerdo en un punto: aquel vasto emplazamiento ofrecía todas las condiciones favorables para una buena triangulación. Quedaba por llevar a cabo la elección del meridiano. Tras muchas deliberaciones se decidió que el extremo sur de la base del triángulo podía servir como punto de ida. Este meridiano era el 24º al este de Greenwich y se prolongaba por lo menos en un espacio de 7 grados, del 20 al 27, sin encontrar obstáculos naturales que estuvieran señalados en el mapa. Se decidió, por tanto, medir un arco en el 24º meridiano, arco que, al ser prolongado por Europa, ofrecía la facilidad de medir un arco septentrional en el Imperio ruso. La primera estación, que debía señalar la punta del primer triángulo, fue escogida hacia la derecha del meridiano. Se trataba de un árbol solitario, situado en una elevación del terreno, lo que le hacía perfectamente visible. Los astrónomos midieron también el ángulo que hacía este árbol con el extremo sureste de la base, por medio de un círculo repetidor de borda de extraordinaria precisión. Las operaciones comenzaron, como ya hemos dicho, el día 14 de abril. Mientras los científicos se entregaban a las mediciones preliminares, Mokoum ordenó que se levantara el campamento, dirigiendo los carromatos hacia la primera estación señalada. El tiempo era clarísimo y se prestaba a la operación. Se había decidido, no obstante, que si la atmósfera impedía los cálculos, las operaciones se realizarían por la noche, con ayuda de faroles o lámparas eléctricas. El primer día se midieron los ángulos, anotándose las cantidades obtenidas en el doble registro, después de hacer las comprobaciones oportunas. Cuando llegó la noche, todos los astrónomos estaban reunidos en la caravana, en torno al árbol que había servido de objetivo. Se trataba de un enorme baobab, cuya circunferencia medía más de 24 metros. Toda la caravana se refugió bajo el inmenso ramaje del gigantesco baobab, cenando los antílopes que los cazadores habían alcanzado en una de sus partidas. Tras la cena, los sabios se retiraron a descansar y Mokoum dispuso a los centinelas en puntos estratégicos. También se encendieron grandes hogueras para mantener alejadas a las fieras que podían sentirse atraídas por el olor de los antílopes muertos. Apenas transcurridas 2 horas de sueño, Thorne y Emery se levantaron, pues deseaban calcular la latitud de aquella estación, observando para ello la altura de las estrellas. Olvidando las fatigas del día, los dos jóvenes se instalaron con los anteojos de su instrumento y determinaron exactamente el desplazamiento que el cenit había experimentado, pasando de la primera estación a la segunda. Al día siguiente, 15 de abril, se reanudaron las operaciones. El ángulo que hacía la estación del Baobab con los dos extremos de la base indicada por los polígonos fue medido con precisión. Este nuevo resultado permitía comprobar el primer triángulo. Después se eligieron otras 2 estaciones a derecha e izquierda del meridiano. Una estaba formada por un montículo muy visible de la llanura, y la otra
Era jalonada por un poste indicador, a una distancia de algo más de 11 kilómetros. La triangulación prosiguió así durante un mes. El 15 de mayo los científicos habían subido un grado hacia el norte, tras haber construido geodésicamente 7 triángulos. Estas operaciones no habían facilitado el acercamiento entre los jefes de la expedición. Ambos sabios estaban separados, no solo por sus rivalidades, sino también por el espacio físico, pues cada uno llevaba a cabo sus mediciones alejado del otro. Trabajaban diariamente en estaciones separadas entre sí por muchos kilómetros, y esta distancia era una garantía contra cualquier disputa originada por el amor propio. Regresaban al campamento al llegar la noche, introduciéndose cada uno en su carromato particular. Cierto es que se produjeron algunas discusiones, pero estas fueron debidas a discrepancias respecto a la elección de estaciones, si bien la sangre no llegó al río y no se produjeron altercados serios. En definitiva, el asunto era que el 15 de mayo se había logrado subir un grado. Desde el punto austral del meridiano, se encontraban, por tanto, en el paralelo del Atakou. La comisión decidió que había llegado el momento de tomar un descanso, instalándose la caravana en el lugar ocupado por un kraal que había sido levantado recientemente en aquellos alrededores. Los indígenas del África Austral llaman kraal a cierta especie de aldea móvil que se traslada de un pasto a otro. Es un espacio compuesto por una treintena de chozas dispuestas circularmente a orillas de un riachuelo afluente del Kurumán. Estas chozas, formadas por esteras, entretejidas de juncos y completamente impermeables colocadas sobre montantes de madera, parecían enormes colmenas. Su entrada, cubierta por una piel, obligaba a los que penetraban en ellas a arrastrarse sobre sus rodillas. Esta única abertura hacía las veces de chimenea, y por ella salían al exterior los humos de los alimentos cocidos al fuego. La llegada de la caravana alertó a los habitantes del kraal. Los perros ladraron furiosamente y los indígenas asomaron sus narices para observar a los recién llegados. Los guerreros de la aldea, armados de azagallas, cuchillos y mazas, y protegidos por sus escudos de cuero, se adelantaron hacia los expedicionarios. Se podía calcular su número en 200, lo que daba una idea de la importancia de aquel kraal. Había un total de unas 80 chozas circundadas por una alta empalizada para protegerse de los ataques de los animales feroces. Los indígenas se tranquilizaron ante las palabras de Mokoum, que les explicó los motivos que llevaban a la caravana por aquellas regiones, si bien no les detalló el carácter singular de las investigaciones, pues no deseaba que los habitantes del kraal les tomaran a todos por locos. La caravana obtuvo permiso para acampar cerca de las empalizadas a orillas del riachuelo. Los caballos, bueyes y otros rumiantes de la expedición podrían alimentarse con abundancia, sin causar el menor perjuicio a la aldea ambulante. El campamento se organizó siguiendo el método acostumbrado. Los carromatos se dispusieron circularmente y cada cual empezó a dedicarse a sus respectivas ocupaciones. Todos consideraron que la propuesta de Sir Murray, en el sentido de establecerse allí por unos días, había sido muy acertada. Michel Thorne y William Emery habían decidido aprovechar esta temporada de descanso para tomar la altura del sol, mientras que Nicolas Palander se ocuparía de hacer diferencias del nivel de miras de modo que quedasen reducidas estas medidas al nivel del mar. En cuanto a Sir Murray, el descanso le ofrecía una excelente oportunidad de entregarse a su diversión favorita, la caza, pues deseaba estudiar la fauna de la región. Así pues, Sir John Murray dejó a sus compañeros entregados a sus cálculos y observaciones científicas y se marchó en compañía de Mokoum. El inglés llevaba como montura su caballo habitual, mientras que el indígena utilizaba su inseparable cebra doméstica. 3 perros le seguían dando saltos. Ambos cazadores estaban armados de sendas carabinas de caza, de bala explosiva, pues tenían la intención de atacar a fieras salvajes. Se dirigieron hacia el norte, a algunos kilómetros del kraal, en dirección a una zona frondosa que favorecía sus planes. Cabalgaban el uno al lado del otro, animando el camino con su alegre conversación, pues a estas alturas ya se habían hecho muy amigos. «Espero que cumplas tu promesa, querido Mokoum», dijo Sir Murray. «¿Qué promesa dice usted?» «La de llevarme al corazón del país más abundante en caza del mundo. No he venido al África Austral para tirar contra las liebres o los zorros. Antes de una hora espero haber abatido». Mokoum le interrumpió con una sonrisa, y estas palabras, «antes de una hora». «Pretende ir usted demasiado rápido. Aquí es necesario tener paciencia».
¿Eres tú quien me habla de paciencia, mi impaciente amigo? Se sonrió el inglés. Soy impaciente, es cierto, pero en lo que se refiere a la caza puedo tener toda la paciencia del mundo, sobre todo en lo que respecta a la caza de los grandes animales. ¿Es que requiere unas condiciones especiales? Desde luego, señor Murray, la caza de los grandes animales es toda una ciencia, y es preciso conocer muy bien el país, las costumbres de los animales, los lugares por donde pasan. Después de conocer estos detalles, hay que ir tras ellos durante muchas horas y contra el viento, pues si descubren nuestra presencia antes de tiempo estamos perdidos. Sir Murray le escuchaba atentamente. También es necesario no dar gritos intempestivos, añadió Mokoum, ni dar pasos en falso o ruidosos, ni ojeadas indiscretas. Todas estas circunstancias pueden hacer que el cazador pierda en un momento esa presa que con tanto cuidado y paciencia ha estado persiguiendo. Esto era algo que sabía muy bien el impaciente Mokoum. Capítulo 7. Sir John Murray preguntó a su amigo: ¿te ha ocurrido eso alguna vez? ¿El qué, señor?, inquirió Mokoum. Perder a una pieza tras una paciente persecución. Desde luego, señor, más de una vez me he pasado jornadas enteras acechando un búfalo, y cuando después de 3 días de paciente y astuta espera lograba estar muy cerca del animal, un movimiento en falso deshacía todo lo conseguido, sumiéndome en la desesperación por el trabajo mal hecho, porque para Mokoum, cazar con destreza una gran fiera era un trabajo tan serio como resultaba para cualquiera de los científicos de la expedición el hecho de calcular la medida de un arco de un meridiano. De acuerdo, amigo mío, repuso Sir Murray, no tengo inconveniente en dar tantas pruebas de paciencia como desees, pero recuerda que la caravana solo descansará durante 3 o 4 días, y no podemos perder ni un minuto. En ese caso, mataremos lo que se nos ponga a tiro, sin detenernos a elegir entre un antílope, un gamo, una gacela o un cualquier cosa habrá de parecernos buena. ¿Es que para ti un antílope o una gacela son piezas de caza menor? Me doy por satisfecho si consigo hacer blanco en cualquiera de esos animales. Pero entonces, ¿qué esperabas poder ofrecerme para mí? ¿Estreno en tierras africanas? Mokoum miró al inglés con una sonrisa irónica, no exenta de cierto toque de cariño, y respondió: suponía que no se daría usted por satisfecho a menos que matara a un rinoceronte o una pareja de elefantes. Iré donde me lleves y mataré lo que me digas que debo matar. Estoy a tu disposición, experto cazador. En ese caso, avivaremos el paso. Las monturas fueron puestas al trote, y ambos cazadores avanzaron rápidamente hacia el bosque. Atravesaron una llanura sembrada de innumerables materiales, de los cuales se desprende una resina viscosa que los indígenas emplean para curar las heridas. Aquí y allá, formando grupos pintorescos, se alzaban las higueras de sicomoros que caracterizan aquella región. En sus ramas charlaban numerosos loros de vistosos colores. Transcurrida 1 hora desde que dejaron el kraal, los cazadores llegaron al lindero del bosque, formado por un gran espacio que medía muchos kilómetros cuadrados. En él predominaban las acacias. El ramaje de las acacias, cuidadosamente entrelazado, impedía el paso de los rayos de sol. Mokoum y Sir Murray se abrieron paso entre los troncos irregularmente esparcidos y cabalgaron bajo la espesa bóveda, encontrando de cuando en cuando algunos claros que les permitían detenerse a observar con detenimiento la espesura. Su primera jornada de caza no fue muy favorable. El inglés y el bushman recorrieron en vano buena parte de la selva, pues ningún ejemplar de la fauna africana se molestó en darles la bienvenida. Tal vez la vecindad del kraal había contribuido a alejar la caza, ya de por sí muy desconfiada. Sir Murray se sentía decepcionado. Cazador como él no podía permitirse el lujo de volver de vacío. Sumido en estas reflexiones, la suerte pareció favorecerle. Animal parecido a las liebres comunes que abundan en Europa salió de pronto de la espesura. La liebre se situó a unos 50 pasos del inglés y este, contento al fin de encontrar un blanco contra el que disparar, envió al inofensivo animal una bala de su carabina. Mokoum dio un grito de indignación y exclamó: ¿cómo es posible que desperdicie una bala como esta para una simple liebre, cuando habrían bastado unos simples perdigones? Pero el cazador inglés, satisfecho por haber podido demostrar sus habilidades, no atendió las exclamaciones de protesta del bushman, y se lanzó al galope hacia el lugar donde debía de haber caído el animal, pero no había el menor rastro de la liebre, y tan solo podía distinguirse un
pequeño rastro de sangre en el suelo. Sí, John buscó en vano entre los matorrales de los alrededores, en tanto que los perros husmeaban el lugar, mas ni uno ni otros consiguieron nada. Mokoum, que se había acercado al trote, miraba sonriente los esfuerzos de su amigo y señor. «La he tocado», protestaba Sir Murray. «Estoy seguro de que la he tocado». «Demasiado», respondió el bushman, al cabo de unos instantes. «Esto es lo que sé. Consigue cuando se dispara con una bala explosiva sobre una liebre. Lo raro es encontrar de ella el más insignificante pedazo». Y así había sucedido, pues el roedor se había dispersado en trocitos impalpables. Sir John, completamente despechado, volvió a montar en su corcel y no dijo nada más en todo el día. Los dos hombres regresaron al campamento con las manos vacías. A la mañana siguiente, Mokoum esperó a que el aristócrata le hiciera algunas proposiciones de caza, pero el inglés no despegó los labios. Evitó encontrarse con Mokoum y pasó el día ocupado con sus instrumentos científicos. A la mañana siguiente, 17 de mayo, Sir John fue despertado con estas palabras, pronunciadas en su oído: «Creo que hoy seremos más afortunados, pero no hay que tirar a las liebres con obuses de montaña». El aristócrata soltó una fuerte carcajada y dijo a su amigo que en breves minutos estaría dispuesto para partir. Ambos cazadores se alejaron algunos kilómetros a la izquierda del campamento, antes de que sus compañeros se hubiesen despertado. Sir John había optado esta vez por ir acompañado de un excelente fusil, arma más apropiada para matar antílopes que las terribles carabinas con bala explosiva de la anterior jornada. Cierto es que podían tropezarse también con paquidermos y otras fieras en la llanura, pero Sir John no olvidaba el incidente de la liebre y habría preferido matar un león con perdigones antes que repetir un tiro como aquel, sin precedentes en los anales del deporte. Era su orgullo de cazador el que estaba en juego. Como había previsto Mokoum, la fortuna les favoreció. Mataron una pareja de antílopes negros, poco comunes incluso en aquella zona, y una de las piezas más codiciadas por los grandes cazadores, ya que constituye una de las más admirables muestras de la fauna austral. Tras esta conquista gloriosa, la suerte les deparó nuevos acontecimientos. En el lindero del bosque descubrió Mokoum las huellas pertenecientes a una especie muy codiciada, asimismo por los aficionados a la caza mayor. «Señor», exclamó el bushman, «fíjese bien en este lugar». Sir Murray le obedeció sin comprender aún sus intenciones. Se encontraban no muy lejos de una charca grande y profunda, rodeada de gigantescos euforios. «¿Y bien?», preguntó a su vez el aristócrata cuando hubo cumplimentado las instrucciones de su amigo. «Si mañana al amanecer desea que nos pongamos al acecho en este lugar», exclamó Mokoum, «le aconsejaría que no se olvidara de traer su carabina». «¿Qué quieres decir?». «No te comprendo». «¿Ve usted esas huellas frescas en la tierra húmeda? ¿Te refieres a esas enormes marcas en el suelo?». «Así es». «¿Crees que han sido producidas por animales?». «En efecto». «No es posible. Los pies que las hayan trazado tiene más de medio metro de circunferencia, lo cual prueba que esas huellas pertenecen a un animal que ha de medir más de 2,5 metros de altura». Sir John le miró incrédulo y exclamó: «¿Un elefante?». «Sí, señor, y si no me equivoco, un macho adulto». «Entonces vendremos mañana». «Desde luego, señor». Los dos cazadores regresaron al campamento, provocando la admiración de la caravana al mostrar los hermosos ejemplares obtenidos. Los colegas del aristócrata se olvidaron por un momento de sus constelaciones celestiales y bajaron a la tierra para entonar alabanzas por los antílopes negros. El inglés y el bushman se retiraron pronto a descansar, pues debían partir siendo aún noche cerrada. A las 4 de la mañana, se encontraban ya ocultos en medio de un espeso grupo de matorrales, cercano a la gran charca donde el día anterior habían divisado las huellas de los paquidermos. Permanecían inmóviles en sus monturas con los silenciosos perros a su lado. Un nuevo estudio de las huellas les había hecho saber que en efecto era una manada de elefantes la que acudía a mitigar su sed en la charca. Los dos hombres iban armados con sus carabinas de balas explosivas. Al cabo de una media hora de espera, advirtieron que se agitaba el espeso ramaje, a unos 50 pasos de la charca. Sir John preparó su arma, pero Mokoum le contuvo con un gesto. Al punto aparecieron grandes sombras. Los matorrales se abrieron bajo el efecto de una presión irresistible y se escuchó el rumor de las ramas al crujir. Hasta los cazadores empezaron a llegar los resoplidos de los animales que aguardaban con impaciencia
La manada de elefantes estuvo pronto ante ellos. Media docena de estos gigantescos animales avanzaban con paso lento hacia la charca. La claridad del día empezaba a mostrarse, permitiendo a Sir John admirarlos en toda su plenitud. Uno de ellos, un macho de enorme talla, llamó poderosamente su atención. Aquel elefante proyectaba su trompa por encima del ramaje y golpeaba con sus colmillos los gruesos troncos de los árboles que gemían al ser atacados tan fulgurantemente. El bushman notó el interés del inglés por aquella pieza y le dijo: ¿Le gusta ese? Desde luego. Muy bien, entonces le separaremos del resto de la manada. Los elefantes habían llegado ya al borde de la charca, hundiendo sus patas en el esponjoso cieno, aspiraban el agua con su trompa y luego la vertían en su ancho gaznate, produciendo un ruidoso gargarismo. El gran macho se mostraba inquieto y no dejaba de mirar en torno suyo, como si presintiese el peligro que le acechaba. Repentinamente Mokun emitió un ruido particular. Sus 3 perros prorrumpieron en fuertes ladridos y, saliendo de la espesura, se lanzaron sobre los elefantes. El bushman espoleó su cebra y corrió a cortar la retirada del macho grande, no sin antes advertir a su compañero: no se mueva. El animal no trató de escapar. Sir John le observaba emocionado con el dedo puesto en el gatillo de su arma. El elefante manifestaba su cólera, golpeando con fiereza con su trompa las ramas de los árboles, pero no daba pruebas de especial inquietud, pues todavía no había percibido al enemigo. Mas, cuando le vio, se abalanzó contra Sir Murray, apostado a unos 60 pasos del paquidermo, esperó a que llegara hasta 40, y apuntándole a uno de sus flancos, hizo fuego. Pero un movimiento de su caballo desvió el tiro, y la bala solo atravesó las carnes blandas, sin tropezar con una zona dura donde poder estallar. El elefante, visiblemente furioso, aumentó su carrera, y el corcel del aristócrata emprendió el galope sin que su amo pudiera dominarlo.